Me llamaron la hermana pobre en la recepción de la boda de mi propio hermano. Aquella noche terminé, según toda la familia de mi cuñada, siendo la envidiosa que no pudo alegrarse por su hermano. Por fuera parecía que yo era la hija que no había prosperado, la que llegaba en un coche de segunda mano a una boda con carpa de 600 invitados. Nadie en aquel jardín de Aranjuez sabía que, guardado en la nube y en una caja fuerte de un banco de Madrid, tenía desde hacía 10 meses un contrato de compraventa que iba a cambiar, de forma irreversible, el destino económico de mi hermano y de la familia de su esposa. Eran las 23:52 de un sábado, el 14 de junio, y yo estaba sola junto a la piscina de la finca de bodas, sentada en el borde de una tumbona de mimbre, con los zapatos en la mano y los pies metidos hasta el tobillo en el agua templada. Recuerdo la hora con exactitud porque acababa de mirar el móvil para comprobar si había entrado ya la notificación del banco, confirmando la transferencia que había programado esa misma tarde, y la pantalla marcaba las 23:52 justo cuando la vi aparecer. Sobre la mesa, a mi lado, había una copa de cava que llevaba toda la noche sin tocar. Metí el teléfono en el bolso y until, cerré los ojos un momento, respirando el olor a jazmín de la finca. Aquella noche decidí que no volvería a pedir permiso para existir en mi propia familia. Me llamo Carmen Nieves Aparicio. Tengo 33 años y trabajo como gestora de patrimonio y directora de inversiones alternativas en una firma de capital privado de Madrid llamada Altiva Capital desde hace 8 años. Mi trabajo consiste en identificar activos infravalorados, empresas, inmuebles, terrenos, antes de que el mercado se dé cuenta de su verdadero potencial, y estructurar la compra de forma que el beneficio se multiplique en pocos años. Mi socia y mentora, Beatriz Aguirre Laza, con 25 años de experiencia en el sector y fundadora de Altiva Capital, me dijo una vez, después de que yo cerrara una operación de reconversión de una antigua fábrica textil en Alcalá de Henares, que multiplicó por 4 su valor en 18 meses: Carmen, tú tienes un don que no se enseña en ningún máster. Sabes ver lo que algo va a valer, no lo que vale hoy. Esa frase se convirtió, sin que yo lo planeara, en la clave, silenciosa, de todo lo que ocurrió después con mi propia familia. Mi hermano se llama Diego Nieves Aparicio. Tiene 30 años y es, sin ninguna duda, encantador de una forma que desarma a cualquiera. Cuenta chistes en las cenas familiares, se acuerda de traerle flores a mi madre sin que sea su cumpleaños, y durante toda su vida ha tenido ese talento particular de hacer que los demás quieran cuidar de él. Se casó ese 14 de junio con Alicia Bermúdez Solano, de 29 años, hija única de una familia de constructores de Toledo con un patrimonio considerable. Yo quería de verdad a Diego, y por eso, cuando empezó a notarse el desprecio con el que su nueva familia política me trataba, tardé meses en admitir que no era un malentendido pasajero, sino un desprecio sostenido y deliberado. Duele más cuando la persona que debería defenderte, tu propio hermano, decide, en cambio, quedarse callado para no incomodar a su suegra. Pero para entender bien lo que pasó esa noche en la recepción, tengo que retroceder, porque el final de esta historia solo cobra sentido si se conoce todo lo que se fue acumulando antes, en silencio. En mi familia, desde que Diego y yo éramos pequeños, existió una frase que nuestros padres repetían con orgullo, como si fuera un halago, pero que en realidad establecía una jerarquía silenciosa. Diego es el que sueña a lo grande. Carmen es la que tiene los pies en la tierra. Esa frase sirvió, durante años, para justificar que se financiaran los estudios de Diego en un máster caro en Barcelona, mientras yo trabajaba de camarera para pagarme la carrera, y que, más tarde, cuando yo empecé a ganar bien en Altiva Capital, mi éxito se tratara casi como una anécdota curiosa, cosas de números. Ya se sabe, mientras cualquier logro de Diego, por pequeño que fuera, se celebraba como una hazaña. Con Alicia y su familia, esa dinámica se intensificó. Para ellos yo era sencillamente la hermana que trabaja en un banco o algo así, una descripción tan vaga que dejaba claro que nunca se habían molestado en preguntar. El primer indicio de que había algo más profundo detrás de ese desprecio lo tuve en septiembre de 2024, 8 meses antes de la boda. En una comida familiar, el padre de Alicia, Joaquín Bermúdez Casals, constructor con más de 30 años de trayectoria en Toledo, mencionó de pasada que estaban intentando vender un terreno de su propiedad en la zona de Aranjuez, cerca del río, porque llevaba años sin generar nada y ya cansaba pagar los impuestos. Lo dejé pasar como una conversación de sobremesa sin más importancia. No até cabos todavía. El segundo indicio llegó en noviembre de 2024. Diego me llamó, entre risas, para pedirme un favorcito de experta en dinero. Alicia quería saber si merecía la pena que su padre vendiera ese terreno de Aranjuez a un promotor que había ofrecido 340.000 euros, o si debía esperar. Le pregunté detalles sobre la ubicación exacta y la calificación urbanística del terreno. Diego, sin darle
darle importancia, me pasó una foto de un plano catastral que Alicia le había enviado por WhatsApp. Esa misma noche, ya en mi casa de Madrid, abrí en mi ordenador de trabajo una carpeta que titulé, todavía sin mucha convicción, Terreno Aranjuez, dudas. El tercer indicio, más revelador, lo encontré en diciembre de 2024, cuando decidí investigar por curiosidad profesional el plan urbanístico municipal de Aranjuez. Descubrí que el ayuntamiento tenía en trámite, desde hacía 2 años, una recalificación de esa misma zona para uso residencial y comercial, vinculada a la ampliación de una línea de cercanías de Madrid. Esa información no era pública todavía en el sentido de estar en los periódicos, pero sí estaba disponible, con paciencia, en las actas municipales que cualquiera podía consultar. La familia Bermúdez, con toda su experiencia como constructores, no lo había detectado o no lo había investigado con el rigor necesario. Ese día dejé de ver esto como una simple conversación de sobremesa y empecé a documentarlo en serio, guardando capturas de las actas municipales y anotando fechas. El cuarto indicio, el más grave, llegó en febrero de 2025. Al profundizar en el expediente urbanístico, descubrí que la recalificación no solo afectaba al terreno de los Bermúdez, sino a una franja mucho más amplia de terrenos colindantes, varios de ellos todavía sin comprador, con un valor futuro estimado, según mis propios cálculos y los de un compañero de tasaciones, de entre 1,8 y 2,3 millones de euros una vez completada la recalificación, frente a los 340.000 euros que el promotor ofrecía por el terreno de los Bermúdez, sin que ellos supieran lo que realmente tenían entre manos. A partir de ese momento, dejé de ser una espectadora pasiva de las conversaciones familiares y empecé, con la misma metodología que aplico en mi trabajo, a construir una operación real. El quinto indicio, y el definitivo, llegó en abril de 2025. Confirmé, a través de un contacto en el registro de la propiedad, que el promotor que había hecho la oferta de 340.000 euros a los Bermúdez era, en realidad, una sociedad instrumental vinculada a un fondo de inversión mucho más grande que ya había comprado, en los meses anteriores, otras 3 parcelas colindantes a precios igualmente bajos, aprovechándose exactamente de la misma asimetría de información. En ese momento entendí que no se trataba de una casualidad, sino de una estrategia deliberada de ese fondo para adquirir barato antes de que la recalificación se hiciera pública. Dejé de dudar por completo y empecé a preparar, en silencio, mi propia oferta. Y entonces llegó la noche que da título a esta historia. La boda de Diego y Alicia se celebró el 14 de junio de 2025, en una finca llamada Jardines de Ontígola, cerca de Aranjuez, con 600 invitados, una carpa transparente iluminada con más de 2.000 luces LED y un menú diseñado por un chef con estrella Michelin de Toledo. Yo llegué sola, porque mi pareja, Rubén Castejón Millán, arquitecto, tenía guardia esa noche en su estudio por un proyecto urgente. Llegué en mi coche, un Volkswagen de 6 años que aparqué al final de una hilera de coches mucho más lujosos. A las 22:30, durante el cóctel posterior a la ceremonia, la madre de Alicia, Rosalía Casals Bermúdez, me presentó a un grupo de invitados, empresarios, en su mayoría socios de Joaquín, diciendo con una sonrisa perfectamente calibrada, «Esta es Carmen, la hermana de Diego, la que ha tenido menos suerte con el dinero, pobrecita. Pero bueno, ya se sabe, no todos podemos tener el mismo talento». Todos rieron educadamente. Yo también sonreí, porque llevaba toda la vida entrenada para sonreír en esos momentos. A las 23:10, durante los discursos, el propio Joaquín Bermúdez, ya con 2 copas de más, hizo una broma frente al micrófono sobre la familia de Diego, gente trabajadora y humilde, no como la nuestra, pero con mucho corazón. Una frase que sonaba a cumplido y que, sin embargo, dejó clarísimo ante 600 personas cuál era el lugar que se me había asignado en aquella jerarquía. Diego, sentado junto a Alicia en la mesa presidencial, se rió con los demás. No dijo nada, no me miró siquiera. Lo que ninguno de los presentes en aquella carpa sabía era que, 2 días antes de esa boda, el 12 de junio de 2025, yo había firmado, a través de un vehículo de inversión de Altiva Capital, creado específicamente para esta operación, un contrato de compraventa de opción sobre las 3 parcelas colindantes al terreno de los Bermúdez, que todavía no habían sido vendidas al fondo instrumental, asegurándome con ello una posición de control sobre la zona que iba a recalificarse, antes incluso de que Joaquín Bermúdez pudiera vender su propio terreno. La abogada mercantil que me asesoró en toda esta operación se llama Patricia Solá Ferrán. Tiene 47 años. Lleva 19 ejerciendo Derecho Urbanístico y Mercantil en Madrid. Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con el número 54.103. Patricia fue quien estructuró el vehículo de inversión, revisó cada cláusula del expediente municipal y me advirtió, en una reunión en octubre de 2024, mucho antes de la boda: «Carmen, lo que has encontrado aquí es una ventana de oportunidad de meses, no de años. Si actúas rápido y con discreción, puedes controlar el desarrollo completo de esa zona». Trabajó codo con un tasador independiente, Ismael Rocafort Duque, con 22 años de experiencia en valoraciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid, cuyo informe confirmó, en marzo de 2025, que el valor potencial conjunto de la operación,
Una vez culminada la recalificación, podía superar los 6 millones de euros. Decidí no decir nada a mi familia sobre esta operación antes de la boda, y no por venganza, sino porque, profesionalmente, cualquier filtración prematura habría disparado el precio de las parcelas restantes y arruinado la operación completa. Elegí quedarme dentro de la dinámica familiar, sonreír en las comidas, aguantar los comentarios sobre la hermana que trabaja en un banco o algo así, y esperar el momento adecuado, no para humillar a nadie, sino porque el momento adecuado, desde el punto de vista profesional, coincidía, de forma casi irónica, con los meses posteriores a la boda. El golpe llegó 4 meses después, el 3 de octubre de 2025. Joaquín Bermúdez me llamó, con una voz completamente distinta a la de la boda, para pedirme una reunión urgente y discreta. Se había enterado, a través de un conocido del ayuntamiento, de que la recalificación de la zona de Aranjuez ya era pública y oficial, y de que el valor de su terreno se había disparado, tarde para él, porque ya lo había vendido meses antes por 340.000 euros. Nos reunimos el 10 de octubre de 2025 en las oficinas de Altiva Capital, en la calle Serrano de Madrid, con Patricia Solá presente como mi abogada. Joaquín, sentado frente a mí, con el mismo traje que se puso para la boda de su hija, me preguntó, casi sin poder creerlo: Carmen, ¿tú sabías esto cuando vendimos el terreno? Le respondí, con la misma calma profesional con la que gestiono cualquier operación en mi trabajo. Joaquín, lo que yo sabía era información pública, disponible en las actas municipales desde hace 2 años. Simplemente fui la única persona en esta familia que se molestó en leerlas. No fue un momento de gritos ni de gran teatralidad. Fue, de hecho, un silencio parecido al de la carpa de la boda, solo que esta vez el silencio lo llevaba él, no yo. Lo que Joaquín no sabía todavía era que aquella reunión no era el final de la historia, sino apenas el principio de una revelación mucho mayor. A los 15 minutos de conversación, Patricia Solá le mostró un documento adicional. Mi vehículo de inversión, a través de la opción de compra firmada en junio, controlaba ya no solo las 3 parcelas colindantes, sino que había llegado a un acuerdo de recompra preferente con el propio fondo instrumental que había comprado barato el terreno original de los Bermúdez, un fondo que, según la investigación de Patricia, pertenecía en última instancia a un antiguo socio de negocios del propio Joaquín, llamado Fermín Casals Bru, con quien Joaquín había tenido años atrás un conflicto societario no resuelto. Es decir, el hombre que había comprado el terreno de los Bermúdez a precio de saldo era, sin que Joaquín lo supiera, alguien con quien tenía cuentas pendientes desde hacía una década. Esa segunda capa de la historia se destapó del todo el 24 de noviembre de 2025, cuando un periodista económico especializado en urbanismo, Alberto Reyero Campos, del diario 5 Días, publicó un reportaje sobre la recalificación de Aranjuez y las compras anticipadas de terrenos por parte de fondos vinculados a antiguos socios de constructores locales, mencionando, sin dar nombres completos, un caso paradigmático de una familia de constructores toledana que vendió por error su terreno más valioso a un antiguo socio disfrazado de comprador anónimo. Joaquín Bermúdez, humillado públicamente dentro de su propio gremio profesional, tuvo que reconocer ante sus socios que había sido, en sus propias palabras recogidas por el periodista, más lento que la propia hija de un empleado suyo a la hora de leer un expediente municipal, sin saber que esa hija de un empleado era, en realidad, yo. Han pasado ahora 9 meses desde aquella boda en los jardines de Ontígola. La operación urbanística que estructuré junto a Patricia Solá se cerró formalmente en enero de 2026, generando para Altiva Capital y para mi propia participación personal en el vehículo de inversión una plusvalía neta de 2.100.000 euros, de los cuales una parte sustancial fue mía, tras 18 meses de trabajo silencioso. Joaquín Bermúdez, por su parte, inició en febrero de 2026 un procedimiento judicial contra Fermín Casals Bru por presunta manipulación en la compra del terreno original, un proceso todavía abierto en los juzgados de Toledo. Mi hermano Diego me llamó el 2 de marzo de 2026, después de que toda la familia se enterara, a través del reportaje de 5 Días y de comentarios en el entorno de los Bermúdez, de mi verdadero papel en toda la operación. Me dijo con una voz que no reconocí del todo, distinta a la de la boda: Carmen, nunca me contaste nada de esto. Le respondí, sin rencor pero sin suavizarlo tampoco: Diego, nunca me preguntaste nada de verdad sobre mi trabajo, ni esa noche ni ninguna otra. Preferisteis pensar que yo era la hermana que trabaja en un banco o algo así. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono, y después, por primera vez en mucho tiempo, me hizo una pregunta real sobre lo que hago, sin ironía y sin condescendencia. Hoy vivo en un piso reformado en el barrio de Salamanca de Madrid, comprado con parte de la plusvalía de esa operación, con vistas al retiro desde la terraza. Rubén y yo nos comprometimos en abril de 2026.
en una cena tranquila, sin carpas ni 600 invitados, en un restaurante pequeño de Chamberí donde nadie sabe todavía cuánto vale mi trabajo ni le hace falta saberlo. Los fines de semana, cuando visito a mis padres en Aranjuez, paso, casi siempre sin buscarlo, junto al terreno que ahora forma parte de un nuevo desarrollo residencial con vistas al río, y pienso que aquella noche, junto a la piscina de la finca, con los pies metidos en el agua y una copa de cava sin tocar, empezó en realidad mucho antes de esa boda. Empezó el día en que decidí que ya no necesitaba que nadie me llamara la lista de la familia, para saber con total certeza cuánto valía yo misma. Durante años dejé que otros decidieran cuánto pesaba mi trabajo simplemente porque yo nunca alcé la voz para explicarlo. Aprendí, al final, que el verdadero valor de algo no depende de que los demás lo reconozcan a tiempo, sino de que uno mismo sepa leerlo antes de que se vuelva evidente para el resto del mundo. El verdadero valor siempre se revela tarde para quien no se molestó en mirarlo a tiempo.